A ver si- Hola, buenas tardes. Bienvenidos aquí a nuestra sala de nuevo, hoy con el quinto cimiento, la segunda parte, con el profesor Eric Jaramillo. Y vamos a dar comienzo en breve. Eh, Buenas tardes, Ale, buenas tardes, Norit y Lilia Barrantes. Bienvenidas a la sala y comenzamos cuando usted quiera. Ok, pues un saludo cordial para cada uno, bendiciones de nuestro creador, para ti, Loli, por este espacio, a cada uno de ustedes por acceder. Saludos por aquí a Ale, a Lilia, a Norit. También saludamos a Carmen, que ya se han conectado. Con las falencias que tenemos como seres humanos, pero aquí estamos gracias al Creador, que como dice la Escritura, Él nos ayuda en nuestras debilidades y rellena o suple mejor lo que nosotros no alcanzamos a suplir. Pues es una bendición poder estar aquí en esta tarde por España, en esta mañana, casi mediodía ya por acá, por Sudamérica. Y bienvenidas, bienvenidos, y que hoy sea un tiempo de mucho aprendizaje, de mucha luz, de mucha guianza, y que sobre todo cada uno de nosotros podamos todo esto que compartimos, que aprendemos en cada espacio, en cada Zoom que facilita Loli hacia su equipo y hacia todas las personas que ella quiere beneficiar con esto, pues también se haga multiplicativo o mejor dicho, que lo podamos replicar hacia otras personas, obviamente en la medida que esto impacte a cada uno. A ver, vale. Listo. Ok, pues agradecerles también, no está el doctor David en este momento, pero agradecerle porque hace exactamente 8 días, él fue quien estuvo acompañándole. Este servidor estaba precisamente en un evento de capacitación, de formación, entonces él me hizo la segunda, decimos en Colombia. Ok. Muy bien. Entonces, estamos en el cimiento número 5, ¿verdad, Loli? Sí, Y les cuento que este es un cimiento que los más interesados en conocer, en saber, en evaluar y tener muy claro lo que sucede en este momento a nivel cósmico, porque esta situación, este asunto que vivimos nosotros los seres humanos, es un asunto cósmico, ¿sí? Así nosotros creamos que la vida es levantarse, algunos agradecen, otros no, desayunan, otros no. Por ahí podemos dejar, Loli, para retomar con la ilustración. sí, me Sí, parece que nos quedamos aquí. correcto, súper. Entonces, a nosotros que muchos, como estaba diciendo, pensamos que la vida o que esta experiencia humana es levantarnos, unos rezan, otros oran, otros no rezan ni oran, ¿cierto? Unos creen, otros no creen, unos desayunan, otros no desayunan, unos van al trabajo, otros no, unos van a estudiar, otros no. Pero en sí, la vida diariamente se desarrolla en un plano muy aquí para la mayoría de nosotros como seres humanos, ¿sí? Y resulta que todo lo que tiene que ver con nuestra trascendencia, todo lo que tiene que ver con nuestra transformación y con nuestro éxito integral, tiene menos que ver, tiene mucho menos que ver aquí con este nivel y tiene todo que ver con niveles superiores. Entonces, por eso, el oponente ha permitido que
estos elementos que deberían ser de mucha ayuda porque lo son cuando son bien utilizados, nos permita no solamente, haga que nosotros no solamente estemos aquí en este nivel, sino que inclusive bajemos más, ¿sí? Y mantengamos así. ¿Ya? Haciendo que nuestra vista, tanto física como nuestra vista espiritual, se desentienda y mantenga distraída, porque Él no quiere que nosotros entendamos y conozcamos cómo es que funciona este asunto desde lo cósmico, desde lo espiritual, desde el macrocosmos. ¿Sí? Entonces, en este asunto, en este conflicto y en esta oposición, más que conflicto, Él creó el conflicto y Él desde ese conflicto genera una oposición. Cuando hablamos de oposición, pues desde lo político perfectamente entendemos que un partido de oposición es el que obviamente le hace contrapeso, le hace la guerra, le hace la lucha, la disidencia al partido oficial, ¿verdad? O al partido que gobierna, ¿cierto? Más o menos eso es lo que pasa, con la diferencia de que en esta oposición que hace el oponente, sus intereses son completamente egoístas, sus intereses son completamente egocéntricos, ¿ok? Y no tienen nada que ver con el yo soy y tienen todo que ver con el ego. La diferencia entre yo soy y cualquiera de ustedes que esté metido en el asunto de la autosuperación, del crecimiento personal, de todo esto, ¿sí? Por allí escucho yo mentores que dicen, no todo el ego es malo, no todo el ego es malo, hay parte del ego que es bueno, no, cualquier vestigio de ego es nocivo para el ser humano. Y eso es duro acomodarlo en mi cabeza. Eso es duro acomodarlo en mi corazón, porque el más egoísta, el que se formó completamente egoísta, nuestro corazón. Porque si él siente, él se siente bien, ¿sí? Lo que a él lo haga latir, eso es lo que importa, ¿sí? Y por eso dentro de la supuesta formación y dentro del supuesto éxito, ¿sí? Se llegan a acunar expresiones y creencias tales como que no te importe lo que digan los demás, tú ve por lo que tú quieres. Eso no es transformación, eso no es crecimiento. Cuando yo voy aquí a la guía, al manual, ¿sí? Viene un duro, viene un escriba, un fariseo, ¿sí? Un conocedor, un formado, ¿sí? Digamos que un PhD de este conocimiento, y le dice, le pregunta a nuestro Salvador, maestro, ¿cuál es el primero y gran mandamiento? Y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Al oponente eso le pareció injusto. Al oponente eso le pareció desequilibrado. Pero mira el equilibrio de nuestro Señor. Mira el equilibrio, lo que permite el equilibrio en el universo. En el universo. No solo en nuestra vida, sino en el micro y en el macro. En el microcosmos y en el macrocosmos. ¿Sí? Y el segundo es semejante, el primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta es, ¿existe el amor propio en el campo espiritual? ¿Qué creen ustedes? Coloquemos un 5 en el chat o activemos el micrófono, digamos sí o digamos no, tengo dudas. ¿Qué creen ustedes? ¿Que existe el amor propio en el campo espiritual?
A ver, los leo o los escucho. Pueden activar su micrófono. Recuerden que este es un compartir. Si a veces me pongo muy solemne, es no creo, dice Loli. Ok. Anoche hacíamos una pregunta parecida, Loli, aquí en la reflexión de familia para el acto de agradecimiento de cierre de semana y recibir el Shabbat, participar de la bendición espiritual que se emana para la humanidad cada sábado. Y hacíamos, terminando nuestra reflexión, una pregunta parecida. ¿Qué tan digno te sientes? ¿Qué tan digno te crees? ¿Qué tan digna te crees? ¿Qué tan digna te consideras? ¿Sí? Porque eso es propio. ¿Ok? Todavía no veo respuestas. Saludos a Carlos Lozada, que también ya se conecta. Bueno, veo la respuesta de Loli, pero por favor, compartamos nuestra apreciación, porque este es una escuela, ¿ok? Esta es una escuela donde el primer estudiante es aquí el teacher Eric, ¿ok? Así que ahí podemos colocar nuestra apreciación acerca de esta pregunta, ¿sí? ¿Existe el amor propio en el campo espiritual? ¿Se vale el amor propio en el campo espiritual? ¿Ustedes qué creen? No avanzo hasta que no vea las respuestas de ustedes, además de la de Loli, nuestra anfitriona. Aquí estoy esperando. Podemos hacerlo también con números. Si creen que no existe, pues coloquemos un 6. Si creen que sí existe, coloquemos un 5. Saludo también creo que hace rato no veía a mi amigo José Castillejos desde México. Qué bueno que esté hoy otra vez con nosotros. Dice Ale Barcena, dice, yo no creo que exista el amor propio en el campo espiritual. Carlos Lozada dice, creo que sí. Ok. José dice, buenos días, saludos, disculpen, ando en calle y sin audífonos, trato de lo mejor que se puede, bendiciones. Ok, José, ok, súper. Listo, ahí la energía divina que te haga llegar a los oídos todo lo que sea de beneficio para tu vida. Ok, súper, entonces vamos a responder la pregunta desde lo que yo estoy mencionando que está en la escritura, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, primer y gran mandamiento. Entonces, si ustedes leen los mandamientos como están en la escritura, que los encuentran en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, entonces ustedes se van a dar cuenta de que los 4 primeros mandamientos tienen que ver o están relacionados con mi amor o mi relación y obediencia hacia mi Creador. Porque allí el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en la tierra debajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, ¿cierto? Porque yo soy tu Dios Yahweh, fuerte, celoso, ¿sí? El que te sacó de la tierra de Egipto, ¿ok? El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su santo nombre en vano. Después compartimos acerca del significado real y contextual de los 10 mandamientos como están en la escritura. ¿Ok? Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Trabaja 6 días y haz todo lo que tenga que hacer en ellos, pero el séptimo, que es Shabbat, es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Y da una razón, ¿no? Es entre los mandamientos, entre los primeros, casi siempre hay razones, siempre hay porqués. Y en este dice, porque en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, y reposó el día séptimo, por tanto Yahweh bendijo el Shabbat y lo santificó porque en él reposó de todo lo que él había hecho. Ustedes lo pueden leer allí en Éxodo capítulo 20, del versículo 1
en adelante. Entonces, hasta aquí, hasta el versículo 8, 9, 10, termina lo que tiene que ver con mi relación hacia mi Creador. A partir del quinto mandamiento, empieza el amor propio y el amor hacia los demás. Porque cuando Yeshua está explicando esto, él dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir, mis amados, que obviamente en el ámbito espiritual sí hay amor propio. Amor propio cimentado y fundamentado no en el ego, sino en el yo soy. No en la complacencia propia. Lilia dice que también está en la calle, pero estás conectada, Lilia, qué bueno. Entonces, el amor propio basado no en el ego, no en la complacencia propia, sino en la transformación verdadera. Entonces, en esto, nuestro Salvador nos permite inferir, nos permite deducir que no puede haber expresión de amor hacia otro si no hay en mí amor hacia mi Hacedor y hacia mí mismo. Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el oponente, esta parte parece que no la escuchó. Entonces él es el inventor del narcisismo. No sé si alguien ha leído o tiene presente la anécdota de Narciso. Sí, mi padre me la contaba desde muy niño y dice que la ninfa de las aguas mantenía muy enamorada de Narciso, un hombre muy hermoso que se llamaba Narciso, y entonces Narciso venía a observarse a la laguna, ¿sí? Y Narciso no se daba cuenta que la ninfa de las aguas estaba enamorada de él, ¿sí? Y Narciso se asomaba y solo, oh, qué hermoso soy, wow, qué bello soy. No, no creo que haya hombre más bello que yo, ¿sí? Y la ninfa de las aguas le movía la laguna, le coqueteaba, pero Narciso, por estar concentrado en ver su hermosura, no le puso cuidado y un día la ninfa de las aguas pues le dio celos y le metió la cabeza en la laguna y lo ahogó. Y de ahí viene el término narcisismo, ¿sí? Entonces el narcisismo es la adoración a mí mismo, la adoración a ti misma, el narcisismo, ¿sí? Entonces, el amor propio no tiene, o sea, tiene mucho menos que ver con toda tu apariencia personal, que tenemos que cuidarla, y tiene más que ver con tu hermosura interior. Porque cuando una persona es hermosa interiormente, o sea, ha pasado por un proceso de nuevo nacimiento, de transformación y de crecimiento, porque no es solamente nacer de nuevo, sino crecer y fortalecerme, ¿sí? Entonces, esta persona lo muestra a través de su expresión, a través de su apariencia. Y pues a algunos no nos tocó tanta belleza física, ¿sí? Pero viene el Espíritu de Dios, se entroniza en nuestro corazón, transforma nuestra mente, y cada que los amigos que nos conocieron hace 15, 20 años nos ven, siempre nos dicen, ¿usted qué come? ¿Qué producto usa? ¿Sí? Que parece que no cambiara. Y yo les respondo tácitamente a mis amigos que siempre me dicen eso, y es verdad, algunos ya están canosos. Yo quisiera que me salgan canas y no me salen canas. Sí, yo les respondo. Se llama naturaleza divina. Se llama sustancia divina, se llama energía divina. Ese es el secreto, esa es la clave de la eterna juventud. ¿Sí?
Entonces el oponente enfocado en desdibujar y distorsionar los mandatos de Dios, las palabras de Dios, entonces arma todo. Recuerden que la otra vez les dije que este fue el primer sindicalista de la historia, arma el primer sindicato de la historia, ¿sí? En las cortes celestiales, ¿sí? Allí en el nivel que está despuesito del septentrión, en el sexto nivel del universo, y claro, a los primeros que contagió con su campaña fue a las criaturas celestiales. Obviamente todo esto conllevó a que él fuera, como ya leímos hace 15 días, como estuvimos compartiendo, este ser, pues después de estar en una posición privilegiada, dice, saqué fuego de en medio de ti. ¿Qué quiere decir eso? Que la naturaleza del Padre, la sustancia del Padre y del Hijo que habitan en todo ser viviente, en todos nosotros los seres humanos, ¿sí? Y habita en todas las criaturas celestiales y en los que habitan el universo en los diferentes niveles, fue retirada. Esa esencia, esa sustancia fue retirada. Y a eso la escritura le llama fuego. Fuego que produce vida, fuego que produce limpieza, fuego que produce purificación, fuego que produce transformación, exactamente como lo hace con el oro. Entonces, al él ser despojado de esto, quedó con inteligencia, con sabiduría, con capacidad de consejo, quedó con temor de Yahweh, porque la escritura dice, Santiago escribe y dice que también los demonios creen y además tiemblan, o sea, les tienen temor, pero ellos ya no participan del temor que produce transformación, sino del temor que produce pavor, porque ellos ya tienen una recompensa o tienen un resultado de sus decisiones eh, firmado prácticamente, decretado prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Te agradezco, Loli, si rodamos un poquitico allí la presentación. ¿Qué sucede? Que las criaturas celestiales, los demás querubines, porque el oponente no era el único querubín, sino los demás querubines que estaban allí en esa línea de cubrir la gloria del Padre, porque la función principal del querubín es cubridor, ¿sí? Entonces él está ahí en esa línea del universo, en esa línea entre el nivel, entre el séptimo nivel y el sexto nivel del universo, los querubines están ahí. Entonces, el comandante principal, el capitán, el arcángel Miguel, le dice al oponente, está despedido, hermano. No hay razón para tu sindicato, o sea, no podemos aceptar aquí tu sindicato porque no hay razón para un sindicato en un lugar, en un ambiente, en una estructura donde todo es para el bien común. Lo que tú estás buscando, le haces creer a los demás que es para un mejor vivir, que es para un mayor bienestar, pero está demostrado, está comprobado, y si ustedes lo miran en los modelos que hay aquí en nuestro planeta, de todos los que hablan de igualdad, ¿sí? Yo no sé si ustedes se han puesto a reflexionar en la palabra igualdad, que muchos políticos y politiqueros, diría yo, la utilizan para hacer proselitismo. ¿Qué tan desigual es la palabra igualdad? ¿Sí? Es muy sencillo, para comprenderlo es muy sencillo. Por alguna razón del creador, dentro de esas que hemos entendido y que ahora vamos a ver, ¿sí? El oponente tuvo el cargo que tuvo y tuvo todas las funciones que tuvo.
porque este hombre era el diplomático de diplomáticos en el cielo. Este ser, no este hombre, bueno, va a quedar convertido y ya está casi hombre, ¿sí? Incapacitado, inhabilitado. Peor que nosotros, como lo vimos hace 15 días. Y si alguien no estuvo allí, le invitamos a que lea Ezequiel 28 e Isaías 14 para que pueda contextualizar lo que estamos compartiendo. ¿Sí? Entonces, a este ser se le despojan de sus privilegios, de sus rangos al más alto diplomático de las cortes celestiales, del reino de este universo, ¿sí? Y es despojado y además es arrojado, es expulsado, ¿sí? Y fueron expulsados con él, dice la escritura, que simbólicamente, ¿sí? Y proféticamente dice que el dragón fue arrojado del cielo y que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ya compartimos también, vimos también, entendimos también que cuando habla de estrellas del cielo en ese contexto se está refiriendo a seres celestiales. Entonces, con su cola o con la, ¿cómo se llama esto? Con el efecto colateral de sus acciones, contagió, cautivó, atrapó e hizo detractores a la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, por eso un apóstol escribe, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso iniciamos diciendo, creemos que vivimos y que todo aquí se resuelve aquí en este nivel. Pero no funciona así. Esto se vive más en el macro que en el micro. Y todo lo que pasa en el macro, afecta al micro. Y cada uno de nosotros debería conocerlo y debería estar consciente y además de consciente, saber que en este contienda o en esta lucha, en esta guerra entre el bien y el mal, no hay punto medio. Uno está de un lado o del otro, activa o pasivamente. ¿Ok? Entonces, cuando pasa todo esto, ¿sí? Cuando pasa todo esto, vamos adelante aquí en la presentación, Loli. Cuando pasa todo esto, el Hijo ya no se muestra solamente como arcángel, ¿sí? El Hijo ya no se muestra solamente como arcángel, sino que en Hebreos, capítulo 1, nos revela cómo el Padre, en una asamblea en las edades, ¿sí? En las edades eternas, le hace saber a todo el universo, además de las criaturas celestiales, que ese que aparece como hijo no es solo hijo, sino que es Dios. Porque dice, adórenle todos los ángeles del cielo. Y nuestro Salvador aquí dijo que, le dijo al oponente, que al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. O sea que si el Padre le dice a las criaturas celestiales que a ese que ellos ven como hijo y que ven como Miguel y que ven como arcángel, le adoren, es lo que les está queriendo decir, este no era hijo, se hizo hijo. Este no era arcángel, se hizo arcángel. Es Dios, igual como soy Dios. Fue el mensaje del Padre hacia todas las criaturas celestiales y hacia todo el universo. Y entonces fue evidenciado y se manifestó y se reveló el que se había hecho Satanás, diablo, dragón, serpiente antigua. Recuerden que la palabra Satanás desde el hebreo se escribe H-A, Satán, ¿sí? Y significa el oponente o el que se opone.
¿Listo? Entonces hay que tener bien claro ese nombre porque cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido algo de diablitos, ¿sí? Hemos tenido algo de dragoncitos. De hecho, en muchas situaciones de nuestra vida hemos tenido de esa esencia, de esa sustancia, del que se opone, del que hace resistencia. Sí, se han visto que en muchos grupos casi siempre hay una persona que hace oposición porque sí, sí, y que parece que defendiera intereses comunes, pero cuando te pones a averiguar, sí, hay muchos modelos políticos que mostrar, pero esta no es una reunión para hablar de política, pues ustedes mismos pueden hacer sus averiguaciones y mirar cómo un montón de personajes, sí, que se suben al poder, que han tomado el poder, dizque para equilibrar las cosas, para que todo sea igual, ¿sí? Y para que todos seamos iguales. O sea, todos son iguales en esos modelos, todos son iguales. De jodidos porque el que comanda y su familia son los únicos diferentes. El resto están iguales, de jodidos. ¿Sí? Y ustedes pueden, por eso les digo, hagan en inglés decimos, do your own research, hagan su propia investigación, ¿sí? Al respecto. Pero si hay un ser que engaña con lo del ser iguales, es este ser. Y a mí me tocó aprender que ni siquiera en el reino de los cielos, y mucho menos en el reino de los cielos, existe ese igualitarismo que se opone a tantos ismos, ¿no? Es muy sencillo. Yo siempre coloco el ejemplo y cuando Dios me ha dado la oportunidad de estar en aulas, eh, en espacios donde hay pequeños, donde me ha tocado en escuelas, en colegios, aprovecho esos papayazos, esas oportunidades que me da mi creador y les siembro estos principios a los niños, a los jóvenes. Y les digo, olvídense de la igualdad. Y muchos maestros me miran. La igualdad es la igualdad presentada como se presenta hoy en día, es lo peor que le podemos hacer, que le podemos indicar, mostrar, enseñar, y el peor elemento y la peor herramienta con la que podemos formar a un joven, a una jovencita. ¿Por qué? Porque en este contexto de aquí, no todos somos iguales porque somos seres humanos, pero no todos somos iguales porque por eso nos llamamos individuos. Entonces, cada individuo tiene habilidades, tiene destrezas, tiene aptitudes distintas al otro. Muchos se parecen, sí, pero en algo todos nosotros somos distintos. Entonces hay una palabra que se ha confundido y el propósito se ha mantenido allí encubierto para que no se reflexione en eso, ¿sí? Bien pueda, José. Para que no se reflexione en eso, Señor te bendiga en el resto del día y siempre. Y qué bueno haberte tenido otra vez. En cuanto a lo que es igualdad y lo que es equidad. La equidad sí es parte del reino de los cielos. Y es muy sencillo. Yo vuelvo y lo digo. ¿Todos son querubines? No, no todos son querubines. ¿Todos son arcángeles? No, no todos son arcángeles, pero todos son seres. Se ha quedado congelado, profe. Vaya, se le ha vuelto a ir la conexión.
Hola, hola Loli. Hola, se ha vuelto a ir. Bueno, un corte de energía aquí acaba de ocurrir aquí en el sector donde estamos. Estoy Vaya, aquí desde mi celular. ¿Ahí me están escuchando bien? sí, perfecto. Ok, perfecto. Ya voy a activar mi cámara en un momento. A ver por aquí qué tal estamos. Bien, Ok, perfecto. Entonces, en esa rebelión que este ser hace, y estamos hablando de la equidad. Entonces, imagínate que el oponente, que fue el que más habló de igualdad en el cielo, era el que más posición tenía, el que más influencia se le encomendó, ¿sí? Y así lo quiso el Padre y así lo quiso el Hijo, pero todo esto que era bien para él lo utilizó para mal. Es lo mismo que le pasa a una persona que le van encargando funciones, que va ascendiendo, que va rankeando en la parte laboral, en la parte profesional, ¿cierto? Y de repente pues se le empiezan a subir los cargos y los ascensos y los diplomados y las maestrías. Eso no fue inventado por los seres humanos. Esa es parte del daño a nuestra estructura que hizo el gen, que la otra vez hablábamos del gen del mal en nosotros. La energía que corrompe en nosotros. Entonces, en este conflicto, en esta discusión espiritual, ¿sí? En el cielo, ya no hubo espacio, dice la escritura, porque ya no se halló más espacio para el oponente y para todos los que él había convencido con su discurso de igualdad, ¿sí? Y entonces es arrojado del cielo. ¿Nos puedes compartir allí más abajito? Eh, Gracias. Entonces, en Apocalipsis 12, 3 al 4 y 7, 12 nos habla de esto que lo estuvimos leyendo la vez pasada, ¿cierto? Habla de ese conflicto, habla de esa situación. En Apocalipsis 12 y 3 al 4 y 7, 12 se describe esta situación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que no solo ángeles, sino también, no solo ángeles en su rango de mensajeros, ¿cierto? Porque hay ángeles mensajeros, hay ángeles guardianes, ¿sí? Ángeles en distintos rangos escucharon el discurso de igualitarismo del oponente y le creyeron. Y entonces dice la escritura que logró convencer y llevarse con él a la tercera parte de los ángeles del cielo, es decir, al 30% de los ángeles del cielo. Que cuando Juan en visión ve la comunidad celestial y que son millares, millares de millares, ¿sí? Avancemos allí, entonces, en este evento, les invito, no estoy leyendo estos pasajes porque ya los leímos hace 15 días. En este evento, entonces, son expulsados del cielo y entonces, ¿qué sucede? Nos ayuda allí con la presentación más abajito, Loli. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que este ser es arrojado a la tierra. Eso dice Apocalipsis. ¿Ok? Es arrojado a la tierra. Entonces, vamos allí a la siguiente parte de esta presentación, ¿sí? Y vamos a mirar algunos pasajes, ¿sí? Correcto, allí. Vamos a detenernos un poquito por aquí, hasta donde mi batería me dé, porque no esperé que fuera la energía. Y bueno, dice aquí, Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, ¿desde cuándo ha estado el oponente en la tierra? Pues lo que sí es seguro es que ha estado desde antes que usted y yo estemos.
sí es súper cierto. Lo que quiere decir que es muy sabido este ser. ¿Ok? Entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo. O sea, ese personaje ya estaba con toda su bandilla, con toda su pandilla, con todo su séquito, con toda su tercera parte de los revelados del cielo, ya estaba acá. Y eso es lo que encierra ese segundo versículo del Génesis. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En otro encuentro compartimos qué es el abismo. ¿Ok? Pero en Génesis capítulo, en Juan 1, 1 al 5, también nos habla de esas tinieblas. Dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida todavía no lo estoy leyendo, lo estoy expresando, ¿sí? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En esta versión, estoy en el 4 ya, en esta versión dice, y la vida era la luz de la humanidad. Versículo 5, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no han podido extinguirla. Y adivinen qué, no podrán, porque nunca las tinieblas podrán opacar, acabar la luz. Entonces eso me genera una pregunta, porque cuando yo voy a Génesis capítulo 1, ¿sí? En el versículo 3 dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y resulta que Juan, para que hagamos una reflexión muy, muy rápida y objetiva de este punto, y ustedes lo vuelvan a leer y lo analicen con conciencia, con reflexión, ¿sí? Cuando yo estaba niño me enseñaron que lo primero que Dios hizo en la creación fue la luz. Y resulta que en mi comprensión en una muy respetuosa transliteración, lo que pasó el primer día de la creación fue que el Padre le dijo al Hijo, entra y ejecuta lo que hemos planeado. Y eso es lo que significa, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué más dijo? Dios consideró que la luz era buena y vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y a las tinieblas llamó noche y vino la tarde y la mañana del primer día. Ahí nos podríamos quedar todo un sábado compartiendo sobre ese evento y sobre esa situación del primer día de la creación, en el cual siempre hemos creído que se creó la luz y por ende se evidenciaron las tinieblas. Cuando lo que realmente sucedió fue que el Padre Celestial, imagínense si alguien construye una casa o construye un edificio, le hace inauguración sí o sí, al inicio de la obra y cuando la termina también, ¿cierto? Pues el primer día de la creación es como cortar la cinta para que inicie la obra. Y en ese primer día de la creación, lo que el Padre expresa es, además de que este es hijo, además de que este es arcángel, además de que este es Dios, también es creador. Y por eso
el teacher Eric dice, y el padre dijo, entra y ejecuta, empieza a hacer la obra de la creación. Pero no le dice el teacher Eric porque al teacher Eric le parezca que así es. El teacher Eric lo dice basado en lo que le es mostrado a Juan. Y lo volvemos a leer. Dice, el verbo estaba en el principio con Dios. Qué hermoso, qué hermosa que es la escritura, porque nos permite allí acomodarnos en ese contexto. ¿En cuál principio, hombre? Pues en el principio para los que tenemos principio, o sea, para los que tenemos inicio. Sí, y para ese inicio revelado aquí al apóstol Juan. Y entonces él dice, por medio de él todas las cosas fueron hechas, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Y sin él nada de lo creado llegó a existir. O sea que la luz del primer día del libro del Génesis no se refiere a un evento físico, atmosférico, ¿sí? Sino que se refiere a un evento espiritual, donde aquí, en medio del caos, compartíamos anoche con mi familia, en medio del caos, los que emprendemos, los que hemos establecido empresa, los que abrimos nuevos negocios, ¿sí? Siempre pensamos que la mejor forma de iniciar es con todo listo, con todo chévere, con todo arreglado. Cuando Dios nos enseña que lo hermoso, lo grande en medio de toda esta, de todo este ambiente sombrío que creó el oponente es hacer las cosas desde el caos con su luz en nosotros. Porque la tierra estaba desordenada, estaba vacía, además estaba el oponente y todo su séquito, pero casi nadie lee la parte final de ese versículo 3. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso está en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que en su vida, en mi vida, nosotros podemos vivir, experimentar, pasar el caos No más se le tenaz. escucha bien, profe. Disculpa. Que no se le escucha bien, se le escucha muy bajito y entrecortado. Ok. Un momento, Lori, que se me está entrando aquí una llamada. Ajá. Ya la rechazamos. Ok, ahí ya me escucharon bien otra vez, ¿verdad? Sí, un poco mejor. Ok. Bien. Entonces, me voy a apurar aquí un poquito porque ya mi celular me avisó y todavía no llega la energía otra vez. ¿Sí? Entonces, que podamos reflexionar y que podamos decir, no porque el teacher Eric lo dice, sino porque lo estamos viendo aquí revelado en la escritura, que así como en el principio de la creación de los cielos, que ya hemos compartido, que no solamente es esta tierra, sino de los cielos, o sea, de los niveles del universo y de la tierra, fue indispensable que el que es la luz se posicionara y empezara ese trabajo de creación. Eso no le gustó al oponente, porque el oponente creía que él también podía hacer eso y él quería, entendamos algo, acomodemos algo en nuestra cabeza. El oponente siempre ha creído que ser divino o ser Dios se trata únicamente de estar al mando, de tener el poder, de poder mandar, de estar muy arriba. Y Dios siempre le ha demostrado al oponente que ser Dios se trata más allá de todo eso, de que todo ese poder, de que todas esas habilidades, de que todo ese dominio se utilice para beneficio de todo el universo. Imagínate que Dios actuara como nosotros actuamos. Sí conocemos la ley de la gravedad, ¿verdad? Funciona, ¿cierto? Imagínate que Dios actuara como nosotros, Loli. Imagínate, Ale, que Dios actuara como nosotros y se levantara un día, ¿sí? Y diga, no, esa Ale, hombre, uy, no, ¿cómo le hablo a Ale? Ya sé, hoy le voy a fregar la vida a Ale
y voy a hacer que la ley de gravedad no funcione para ella. Ahora sí, vamos a ver cómo le va. ¿Te imaginan ustedes que Dios funcionara como nosotros funcionamos? La Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea, Él no cambia. Nosotros mudamos. Nosotros ya amanecemos de un súper, ¡ay, sí, vamos a comernos el mundo! ¿Sí? Y más tarde ya, que el mundo me coma. Eso está muy duro. Pero cuando en nosotros esa luz del primer día de la creación se activa, entonces empezamos a ser personas y empezamos a ser seres permanentes. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en permanencia. Somos confiables. La gente sabe a qué atenerse con nosotros. En esta parte, vemos entonces, y ustedes pueden también leer Hebreos 1:1 al 3, donde evidencia, ¿sí?, que esa luz se refiere específicamente a nuestro Salvador Yeshua, como él mismo lo dijo cuando estuvo aquí en el planeta: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. De la que habló Juan, con razón. Entonces, ¿qué pasó en la creación? Cuando nosotros leemos el capítulo 1 y 2 del Génesis, vemos que el Espíritu de Dios y la luz no son dos cosas distintas. Cuando nosotros leemos en la Escritura Espíritu de Dios, se está refiriendo a su sustancia, a su esencia. Entonces, leemos el capítulo 1 al 6, ¿cierto? En el 11 vemos, en el capítulo 1 del Génesis, en el versículo 11, vemos el crecimiento por la palabra creadora, la germinación por la palabra creadora, porque Él dice que hace, Él manda y existe, y Él quisiera que nosotros pasara exactamente lo mismo, porque podemos reproducir las características del creador en nosotros. Por eso somos ingeniosos, por eso tenemos inventiva. Por eso muchas personas, por muy en la inmunda que estén, por muy en cero y por debajo de cero que estén, dicen: no, pero yo puedo salir de esto. Porque hay esencia de Dios en nosotros. Vamos un poquitico más hacia arriba, Loli. Mis amados, en cualquier momento se puede apagar mi transmisión por la batería de mi celular y no tenemos, se fue la energía hace unos momentos acá. Entonces quiero dejar esta parte lo más compartida, o sea, que lo podamos asimilar, que lo podamos ver. Le agradezco a Loli que comparta con los asistentes este PDF para que también ellos puedan tener esta guía. Entonces, resulta que en el 14 se habla de tinieblas físicas, porque las tinieblas espirituales también causaron tinieblas físicas, ¿sí? Entonces viene, mira cómo es hermoso nuestro Dios. Vamos a ver que acaba de llegar la energía. Ok. Entonces, en un momentico me estaré conectando nuevamente por la compu. Ok, entonces, cuando nosotros podemos acomodar esto, cuando vemos cuando hablamos de tinieblas físicas, ¿sí? ¿Cuáles son peor? ¿Las físicas o las espirituales? ¿Cuáles creen ustedes que es peor? ¿Qué creen ustedes que es peor? ¿Estar en tinieblas físicas o en tinieblas espirituales? Voy a conectar un momento aquí mis dispositivos. ¿Qué será peor? Ahí me pueden compartir en el chat.
¿Qué será peor, tinieblas físicas o tinieblas espirituales? Sí me están escuchando, ¿verdad? Ah, por aquí ya están contestando, a ver, veamos. Espiritual, dice por aquí Loli. Sí, por supuesto que sí, Loli. Las tinieblas espirituales, dice también Ale, espirituales, definitivamente, definitivamente. Por eso el Salvador dijo, él no dijo, el que en mí cree siempre tendrá para pagar la factura de la energía eléctrica. Él no dijo así. Él dijo, el que en mí cree nunca andará en tinieblas. Cualquiera de ustedes que quiera leer esa maravillosa experiencia lo pueden encontrar en el capítulo 6 de Juan. Les confirmo para darles bien la cita y no vayan a estar por ahí despelucados buscando y no, ese teacher nos dio una cita que no era. A ver. No. Era el mismo número, pero al contrario, es Juan capítulo 9. ¿Ok? Ahí. ¿Ok? Entonces, dentro de la experiencia, dentro de lo que pasa en el Edén, ¿qué no le gustó al oponente? En Génesis 1:28, la escritura nos indica que lo que hizo el Creador con Adán y Eva en el Edén fue darles dominio, porque les dijo, señoreen, sojuzguen. O sea que usted y yo podemos volver a retomar el dominio, primero de nuestra vida, porque el primer dominio que tiene que haber en nosotros es dominio propio, dominio propio. Para que haya cambio verdadero en nuestra vida tiene que haber dominio propio. Uno no puede decirle a otro, vea, deje de tomar tanto y uno pegarse la peda cada 8 días. Eso no tiene ninguna coherencia, no es consecuente para nada y tampoco genera autoridad, cambio, credibilidad, mucho menos. Okay, voy a activar mi otro micrófono un momento, voy a apagar este y activar el otro para que no se me vaya a hacer feedback, ¿ok? Bien, ¿me escuchan? Perfecto. Listo, entonces, a ver. Ok, parece que funcionó sin ningún inconveniente. Entonces les dio dominio, al oponente no le gustó que lo que él tenía, ahora él ya no lo tenía y se lo estaban dando a seres que parecían inclusive inferiores que él. Eso no le gustó a él. Entonces cuando leemos, avanzamos en la lectura y leemos Génesis capítulo 2, versículo 1 al 4, lo podemos comparar con Hebreos el capítulo 4. ¿Qué sucede en Génesis el capítulo 2 desde el versículo 1 al 4? Dice así, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Recuerden que al varón que le fue revelado y le fue mostrado todo esto, no sé si yo se los compartí, creo que sí, fue a Moisés. Moisés es el escritor del libro del Génesis, del libro del Éxodo, del Levíticos, de Números y de Deuteronomio, y por eso se llama el Pentateuco.
y a lo que la mayoría de los hebreos o de los judíos le llaman Torá. No es a toda la Biblia. Hoy en día es el término utilizado para toda la Biblia, para todos los profetas, pero para ellos la Torá antiguamente era lo que comprendía lo que comprende estos 5 libros. Entonces aquí el que escribe y el que ve toda esta revelación es Moisés. ¿Y qué sucede entonces? Que en todo este espacio el Creador le da dominio a Adán y Eva. Miremos el capítulo 2, versículos 7 y 8. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. La pregunta que uno se debería hacer aquí es, ¿yo soy un ser viviente o un ser que respira? Porque allí hemos hecho un apunte que dice el bios. ¿Qué es el bios? Es la vida biológica. Sin ruah, que es espíritu o energía divina, no es vida verdadera. El bios sin ruah no es vida verdadera. Es decir, respirar sin que en mí esté activo el Espíritu de Dios no es vivir. Y por eso Pablo por allá dice, a vosotros que en otro tiempo estabais muertos en delitos y pecados. En transgresión, en tinieblas. ¿Sí? Él con eso, con ese ruá, ¿sí? Nuestro creador, con ese ruá nos dio la capacidad para poder obedecer, para poder mantener en una vida coherente, en una vida leal, en obediencia a sus mandatos. Dice en el versículo 15 al 17, dice así, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. La palabra cultivar no solamente se relaciona con el asunto de sembrar la tierra, de volver a asadón, de arar, ¿sí? La palabra cultivar tiene que ver con promover y mantener una cultura. Y la cultura que nuestro Dios le dio a nuestros padres en el Edén fue de dominio, de crecimiento, de avance, de transformación, de posicionamiento dentro de los parámetros de la obediencia a las reglas universales establecidas por nuestro Creador. Y entonces sigue diciendo, y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que de él comas, morirás. ¿Sí? Entonces resulta que cuando nosotros avanzamos allí en la lectura, el Señor le dice en el 18, dice, luego Dios, el Señor le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, una ayuda idónea, ¿sí? Y con esto, con todo el amor de Dios, se los digo, con esto queda por tierra el asunto de el independismo del varón, el independismo de la mujer, ¿sí? El desprecio que hay como de un lado hacia el otro, el machismo y el feminismo, ninguno de los dos tienen cabida en el reino de los cielos. Ni el machismo ni el feminismo. No sé si ustedes han notado cuán incorrectamente se ha acuñado el término feminismo. Yo no veo qué diferencia hay entre feminismo y machismo. ¿Ok? Y se los digo con amor, pero se los digo también con un sentido de lógica, ¿verdad?
Porque a mí me encanta la feminidad, ¿sí? De las damas, yo amo la feminidad de mi esposa, ¿sí? Me parece que Dios a ustedes las hizo, my goodness, espectacularmente distintas a nosotros. Y aquí está eso descrito. Le voy a hacer una ayuda idónea para él. Y entonces eso es lo que pasa. Nos hace una ayuda idónea. Y no fue que el Señor hizo a Eva como la ayudante de Adán, sino que hizo a Eva para que Eva también en Adán tuviera un ayudante, para que entre ambos se complementaran. En el versículo 19 al 23, entonces el oponente está observando todo esto. El oponente está observando todo esto. Y entonces el 19 dice, entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Y el hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. En medio de la sabiduría de Dios le dio una tareita a Adán para que Adán hiciera su primera distinción. Para que él empezara a observar. Ay, no. Parece que no se parece a mí. ¿Sí? Cuando vio a la jirafa con cuellilarga, ¿cierto? Volteó a ver a la hipopótamo y muy bonita, muy simpática, muy tiernita, pero como que tampoco es mi pareja. Vio a la flamengo, ¿sí? A la gallina. Entonces no se halló ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, ¿sí? La primera anestesia de la historia de la humanidad. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. Bueno, ya está demostrado científicamente, biológicamente, ¿cierto? Genéticamente, que pues lo que hizo nuestro Dios allí fue extraer ADN de ADN, ¿sí? Ustedes sí conocen, ¿no? Los experimentos que se han hecho en cuanto a clonación y todo este asunto. Bueno, primer clon, ¿sí? De la costilla de Adán, perdón, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Primer piropo de la historia, se llamará mujer, porque el hombre fue sacada. ¿Ok? Entonces, la pareja ideal no nos la da Facebook, no nos la da Instagram, no nos la da cuántas aplicaciones hayan, Tinder. No, ninguna de esas aplicaciones nos da la pareja adecuada. La pareja adecuada nos la da nuestro creador. Y yo le estoy diciendo esto porque a mí me tocó aprender. Mi hijita tiene 23, ella está esperando bebé, por ella voy a ser abuelo por segunda vez. Y mi hijita, en una conversa que teníamos antier, decía, es que tú y mi mamá no me parecen en nada. O sea, no tienen compatibilidad en nada. Entonces, cuando nosotros los seres humanos elegimos por vibración emocional, por vibración sentimental, fallamos, nos equivocamos. En ese tipo de elecciones, tal vez lo que menos tenga que ver es la vibración sentimental y la vibración emocional. La vibración espiritual tiene muchísimo más que ver. Entonces, cuando tú eliges pareja, cuando tú eliges acompañante, basado en la química, basado en lo que a ti te gusta, basado en el idealismo que tengas de cómo debe ser ella o de cómo debe ser él,
Hay un 99.9% de probabilidad de que vas a fallar. Pero cuando tú aquietas tu espíritu, tus emociones, tus sentimientos, y recuerdas que hay uno que elige mucho mejor que yo, y le entregas esa elección a él sí que sabe arreglarnos ese tipo de elecciones en las cuales la gran mayoría fallamos. A mí me tocó hacerlo para la compañera que tengo desde el año 2000. Bueno, en el 2007 me casé con ella, pero en el 2002 empezamos una relación de noviazgo con ella. ¿Sí? Y la reflexión que hacíamos con mi hijita es que nos tratamos todo el tiempo como culpables cuando una relación falla, porque ignoramos al creador y al inventor de toda disputa y de toda oposición. Entonces no nos damos cuenta que somos víctimas de un maldito victimario y van saliendo por allí otro poco de víctimas si se engendran hijos en relaciones así. Y el oponente está viendo. Pero también nuestro Dios está viendo. Es importante que nosotros revisemos Génesis capítulo 3, versículo 1 al 13. Yo solo voy a leer la parte puntual aquí para que nosotros podamos ver cómo inició el asunto aquí, en nuestro planeta. Génesis capítulo 3, versículo 1 inicia diciendo, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ahora, ¿la serpiente o el que estaba actuando a través de la serpiente? Obviamente, el que estaba actuando a través de la serpiente. Y si cada uno de nosotros contextualizamos esto, nos podemos dar cuenta que muchas veces cuando viene nuestro hijito, nuestra hijita, ¿sí? Cuando viene un amigo, la misma esposa, el esposo, ¿sí? A hablarnos como serpientes, deberíamos tener discernimiento espiritual y frenar una incitación a dañar el carácter, a dañar la armonía, a dañar la buena atmósfera e identificar, discernir cuando nosotros mismos podemos estar siendo mediums para que la serpiente antigua, que ya hemos visto que es el mismo Hashatán o oponente, se mueva o hable a través de nosotros. Dice aquí que le preguntó a la mujer, le dijo, ¿es verdad que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? Entonces, por favor, en este versículo, todos aprendamos y miremos que el oponente siempre ha sido un tergiversador de las palabras de Dios. Él le ha encantado, él siempre le ha encantado torcer las palabras de Dios. Porque cuando usted se devuelve al capítulo 2, dice, de todo árbol del huerto pueden comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no coman de él. Pero aquí el oponente a través de la serpiente le está diciendo, uy, ¿cómo así que Dios les dijo y ustedes qué van a comer entonces? Si les dijo que no toquen, no coman ningún árbol del huerto, ¿sí? Ella respondió, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios dijo que no comamos de él, ni que lo toquemos, porque si no, moriremos. Y entonces, el oponente le dijo a la mujer, morirán. ¿Tú sabes qué es morir? Tú llena de luz, tú en quien habita la plenitud de Dios, ¿tú sabes qué es morir? No. ¿Ves? Mira, te voy a explicar algo, ¿sí? Y empieza esa conversa de persuasión desde el engaño y engaña a la mujer, ¿sí?
Y seguramente el oponente, esto ya es, ¿cómo se dice? Esto ya son palabras mías. Seguramente el oponente le puede haber dicho, mira, yo conozco a Dios. Tú no te imaginas desde cuánto hace yo conozco a Dios. Y él siempre ha querido tener el poder, tener el mando. Es más, él no quiere que ustedes, les dijo es que gobiernen, pero él no los va a dejar gobernar. Mira, a mí me pasó lo mismo con él. ¿Sí? Lo que pasa es que él sabe que si ustedes comen de este árbol, ustedes serán como él. Además, conocerán el bien y el mal. Oh, qué tenaz cuando yo quiero ir más allá de lo prohibido. Loli, vamos un poquito adelante. ¿Sí? Y solo vamos a dejar estas preguntas para nuestro próximo encuentro. Estoy hablando de qué tenaz cuando nosotros queremos ir más allá de lo que está revelado, sin obedecer. Porque aquí el oponente está invitando, está diciendo que Dios dijo mal, luego dice, ah, bueno, sí, él les dijo así, pero es que él no quiere que pase esto con ustedes. ¿Sí? Y entonces tergiversa. Cuando nosotros leemos Deuteronomio 29:29, nos dice que las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, pero las no reveladas pertenecen a nuestro Dios. Y decirle esto en este momento me eriza, me hace poner arrozudo mi cuerpo, porque hay cosas no reveladas que el Señor nos quiere revelar, pero ellas dependen de mi obediencia a Él. Porque los papás y las mamás tienen esos hijos que ellos aman, porque ese hijo, mejor dicho, ¿sí? No que sea perfecto, pero es el hijo que copia, es el hijo que está siempre al tanto, obedece y todo eso, y a ese hijo lo llaman y le dicen, venga, mijo, mire que nosotros vamos a hacer esto, pam, 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 le revelan los secretos. Pues nosotros somos en una escala, acá en esta escala, una reproducción de cómo actúa el Padre con los que Él ama. ¿Qué tipo de fruto era el que comieron Adán y Eva? No lo sabemos. ¿Sí? Siempre he hablado de la manzana prohibida, pero la Biblia no dice que era una manzana. O sea, usted puede leer el capítulo 3 del Génesis una vez, otra vez, dos veces, ¿sí? No, no dice qué fruta es, simplemente se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Conocían a Adán y Eva la rebelión del oponente? Sí, a ellos les fue explicado. Hay revelación al respecto, ustedes pueden leer Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, y donde Santiago nos hace saber, nos hace conocer de que cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni él tampoco tienta a nadie, sino que cuando alguien es tentado de su propia concupiscencia, dice Santiago, o sea, el deseo desmedido por hacer aquello que siente que no está bien, dice que de esa concupiscencia, de ese deseo desmedido, es atraído y seducido. Lean Santiago para que miren cómo es que sucede una desobediencia. Y eso le sirve mucho a usted como padre, a usted como madre, para entender cómo funciona el proceso, ¿sí? El viaje de desobediencia en sus hijos y poder ayudarles. ¿Ok? Y por eso las lecciones que debemos aprender de ese diálogo que hubo allí en Génesis capítulo 3, en el Edén, entre Eva y el oponente, lo que podemos aprender, primero, guárdate de lo guardado. Proverbios 4:21-23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Segundo, con el oponente no se razona ni se filosofa. Con el oponente se habla, con escrito está. Ese es el ejemplo de nuestro Yahshua HaMashiach. Él en el desierto de la tentación, cuando viene, esa es la cita que está allí, Lucas 4:1-12, cuando viene el oponente,
a tentarlo y le dice, si eres el Hijo de Dios, nuestro Salvador no le dijo, a ver, ¿qué te pasa, Lucifer? ¿Cómo hay que si eres el Hijo de Dios? Ubícate. O sea, tú sabes que yo soy el Hijo de Dios. Así nos respondió nuestro Salvador. Si eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él no le dijo, mira, ¿sabes qué? Si quieres, monto panadería aquí en el desierto, porque sí soy el Hijo de Dios. Él no le dijo así. Él le dijo, apártate, Satanás, porque escrito está. Escrito está. Y la escritura, nuestro Salvador no la tenía, no la cargaba en rollos, la cargaba en su corazón y en su mente. Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta. Tercera lección, Elohim o nuestro Dios no busca defensores, busca adoradores. Dios no necesita, como yo he compartido muchas veces, ¿será que la verdad necesita defensores? No, la verdad no necesita defensores, ni Dios necesita defensores. Usted no necesita defender que el Elohim es buenísimo. El Elohim simplemente es buenísimo. Usted lo único que necesita hacer es exponerlo, mostrarlo, listo. Lo mismo pasa con la verdad y con Dios. Yo no necesito defenderlo, pero sí Él le encanta mi adoración verdadera. Mi adoración verdadera es a través de obediencia y, claro, cantando, orando, siempre que yo tengo oportunidad. Eso lo pueden ver en Juan capítulo 4, versículo 23. En adelante, esa es la entrevista hermosa que me encanta mucho, la entrevista de nuestro Salvador con la mujer samaritana. Enseñanza número 4, desobedece, igual vivirás para siempre y además serás como Dios. Es lo que dice el oponente. Y entonces toda vez que yo en mi vida encuentre sistemas, programas, grupos donde dice, desobedezcamos la regla, eso al fin vamos a lograr el objetivo. Ojo, por ahí no es. Porque el oponente es el inventor del facilismo. Podemos llegar a la cima sin pasar un proceso. Él es el inventor del facilismo. ¿Sí? Entonces, cuando yo escuche, cuando yo vea a alguien, cuando yo encuentro un grupo donde dice, no, eso coma como quiera, que eso igual el Elohim sirve. Coma como quiera, que eso igual el té funciona. Complicado, porque este libro dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, es decir, es habitación de la energía divina. Hay que cuidarlo, porque es el vehículo que nos dieron para vivir esta experiencia. ¿Ok? Solo para dejarlo para nuestra próxima, Loli, para que todos tengan presente que vamos a mirar en la próxima, decirles que con todo esto, el Elohim continuaba allí o en el Edén quedó bajo juicio, o sea, quedó enjuiciado por el oponente. La idea que quedó fue que Dios era injusto, que estaba colocando reglas allí que solamente lo beneficiaban a él. Entonces, con toda esta parte, la enseñanza o el aprendizaje es cuando yo permito que la luz verdadera de Génesis capítulo 1 y de Juan capítulo 1 se active en mí, Dios deja de estar bajo juicio en mi vida y su justicia se empieza a manifestar en mí. Recuerden que justicia es simplemente equilibrio de las cosas. Entonces, el equilibrio de las cosas desde el reino de Dios se empieza a establecer en mí. Esa es la invitación que en esta ya mediodía les hago y que cada uno de ustedes puedan reflexionar y puedan volver a meditar en estas cosas que
hemos estado compartiendo. Estamos en el quinto cimiento y estoy muy agradecido por la oportunidad que el Creador nos da, por la disposición de Loli y por la disposición de ustedes que se han conectado también con Carlos Lozada, con Ale, también con Tere, que han estado aquí y con nosotros que también estuvieron, que se conectaron en algún momento. Seguramente que ya la próxima ya resolveremos todos los malentendidos de tiempo y contexto global, ¿verdad, Loli? Sí, la verdad que sí. Dice que la tercera va la vencida, ¿no? Sí, la tercera es la vencida. Así que lo Ah, conseguiremos. Bueno, pues muchas gracias, profe, por todo esto. No sé si alguno tiene alguna pregunta o quiere. Permítame un momento. claro, bien, pues, Loli. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte, alguna comprensión que lo que hemos estado compartiendo les ha dado en este día sábado por acá? Me gustaría saber desde dónde se conectan Carlos y Tere. ¿Desde dónde están Carlos y Tere? Tere primero, las damas primero, ladies first. ¿Desde dónde te conectas, Tere? Tere. Carlos, desde dónde estás conectado, Carlos? Si nos escuchas, Carlos. No sé, a lo mejor es que no pueden abrir el micrófono. Ah, de Perú. De Perú está desde Perú. Ok, saludos para ti, bendiciones para toda tu familia allí en Perú, ok. Sí, Tere creo que también es de Perú. Creo. Sí, Tere también desde Perú. Creo que sí. No, ya se escucha, soy Ah, del Estado de México, de Naucalpan. de Ah, México. desde México, ah, ok, Tere. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho que hayas compartido este tiempo con nosotros. ¿Tienes alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte al respecto de lo que hemos estado compartiendo hoy? No, pero sí he estado tomando capturas de pantalla para revisar cada uno de los puntos que usted nos dio, cada una de las citas, Súper. pues para poder comprender bien, aunque su explicación es muy buena, doctor. Ok, amén. Amén. Espero que te Ah, sirva mucho en tu experiencia espiritual personal y que lo puedas, lo que el Señor te vaya permitiendo entender, lo puedas compartir con otros. ¿Ok? Claro que sí, amén. Recuerda, Tere, recuerda, Carlos, recuerda, Loli, Ale, que yo inicié diciendo que el menos interesado en que nosotros podamos discernir todo esto, aprender todo esto y aplicar todo esto es el oponente. Es el menos interesado y que los más interesados deberíamos y debemos ser nosotros. Sí, porque imagínate que en la guerra, el que está en una guerra, además de saber todo lo que él tiene para ganar esa guerra o para meterse a la guerra, él estudia muy bien a quién, Al al enemigo, oponente. al enemigo, al oponente. Entonces, yo se los digo con amor y se conmueven las fibras de mi corazón porque yo no sabía que además de conocerme a mí mismo, de conocer a mi creador, yo tenía que conocer bien a ese ser que se le opuso a Dios para saber cómo es que él actúa. Y desde que yo empecé a hacer eso, créame que cada vez le he recortado terreno en mi vida y él cada vez encuentra más fortaleza edificada espiritual en mi entorno y no me puede tocar. amén. Porque el creador hace eso en nosotros, él nos da ese poder, él nos da esa capacidad, ¿ok? Entonces, eso anhelo y eso deseo que todos los que estamos aquí y los que no se han podido conectar, que tuvieron la intención eh, y que se conectaron también, pero que ya no están, vivan también esa experiencia. Porque así como está la gráfica allí en la pantalla en este momento, así es como el oponente nos quiere ver siempre. Dios no nos quiere ver así. El oponente es el que nos quiere ver así. ¿Por qué?
El principio del reino de los cielos es el amor. O sea, todo lo que funciona en el reino de los cielos tiene como fundamento el amor. El principio del reino de las tinieblas es el temor. Tiene como fundamento el temor, el miedo. ¿Ok? Muy bien. Loli, no sé qué, si tú quieres, qué pena, no le he preguntado. Ale, ¿nos quieres compartir algo? ¿Quieres agregar algo acerca de lo que hemos compartido en esta mañana y tarde? Pues muy interesante todo y bueno, sí, efectivamente tenemos que conocer cómo actúa y todo lo que hace el oponente, ¿no? Para saber qué hacer en cada situación y pues sí, hay que estudiar bastante todo lo que usted nos compartió el día de hoy, pues sí, hay que leer cada una de las citas para poder comprenderlo mejor. Amén. Ok, y ahí con Loli, para que le pidan a Loli El PDF. el PDF, ahí están las citas para que vayan y corroboren en las Sagradas Escrituras. De hecho, aquí en esta parte concluimos lo que es el cimiento número 5 y en nuestro próximo encuentro ya estaremos en el cimiento número 6. ¿Ok? Perfecto. Loli, ¿te parece si hacemos una oración para concluir hoy nuestra Sí, reunión? claro que sí, ¿Sí? por supuesto. Vale. Ok. Orar. Orar es conversar, es hablar, ¿sí? Eso es orar. Expresarme hacia mi creador. Ojalá de la manera más sincera posible, porque en todo a nosotros nos enseñaron estructuras, ¿no? En todo nos enseñaron, nos compartieron modelos. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me está Sí, escuchando, Loli? Sí, 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 ok. perfecto. Ok. En todo nos compartieron formatos, ¿no? Pero si yo me pusiera aquí en un Zoom con Loli, como conversamos antes de que ella empiece a grabar y cómo estás y qué pasó y el Zoom y el enlace y la hora y todas estas cosas, lo hacemos de una forma muy natural, muy normal. Y resulta que nuestro Padre quisiera que nosotros entendiéramos que Él quiere comunicarse con nosotros en esa misma confianza, en esa misma naturalidad. ¿Sí? Pero yo con otro grupo también de Atomy, que los domingos tenemos también una escuela de formación, les he compartido que nosotros para cada evento, para cada situación de nuestra vida tenemos una máscara. Entonces vamos a orar, nos ponemos la máscara de la religiosidad. Vamos a la rumba, nos ponemos la máscara de la rumba. Vamos al trabajo, nos ponemos la máscara del trabajo. Saludamos, vamos a la reunión con los amigos, a la reunión social, a la reunión de Atomy, nos ponemos la máscara de Atomy. Cuando el Espíritu de Dios es activado en nosotros, las máscaras se acaban y tú eres el mismo, la misma, para orar, para tratar al amigo en la reunión. Eres auténtica, la autenticidad se convierte en algo real en tu vida y la gente ya sabe a qué atenerse contigo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros oramos, debemos ser auténticos. ¿Qué le podemos esconder a Dios? Nada. Absolutamente nada. Entonces, cuando Dios nos ve orando así como que con la máscara, yo creo que Dios es... Ay, Tere, te conozco. Carlos, Ale, Loli, Eric, te conozco. Quítate esa máscara, porque si te quitaran la máscara, nos podría ir mejor en esta comunicación. ¿Ok? Entonces vamos a orar así, ¿ok? Así en esa confianza que Yeshua volvió a ganar para nosotros, porque sí, perdimos toda confianza, pero Yeshua con su sacrificio la recuperó y nos la volvió a entregar. Y por eso por allá Pablo vuelve a escribir diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, ¿ok? Vamos a orar.
Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos infinitas gracias por este tiempo maravilloso de compartir tu palabra, de compartir lo que ha sido, lo que es y lo que será este conflicto, esta oposición del oponente hacia tu reino y hacia la manera como tú gobiernas. Gracias por que has puesto en el corazón de Loli y en el corazón de las personas que se han unido hoy y las que se han unido en las demás Zoom y las que se unirán, el poder interesarse por lo que, como le dijiste a Marta, una sola cosa es necesaria, que cada uno de nosotros en el afán de nuestra vida diaria encontremos siempre el espacio para espiritualmente sentarnos a los pies de tu Hijo, nuestro Salvador Yeshua, y estar dispuestos a aprender y estar dispuestos a recibir poder para generar transformación, cambio verdadero en nuestras vidas y que lo que la gente vea en nosotros pueda contagiarles y generar ese mismo efecto en ellos. Gracias, Señor, por cada uno de los que se conectó hoy, por los que todavía permanecen aquí en la reunión y que suplas con tu poder todas nuestras necesidades. Tú las conoces bien. Tú conoces las necesidades de Tere, tú conoces las necesidades de Carlos, de Ale, de Loli, de este servidor tuyo. Tú nos conoces bien. Y también tú conoces todos los agradecidos que estamos porque cada situación que has permitido que acontezca en nuestra vida ha servido para nuestra transformación. Porque como escribió Pablo, a los que te amamos y a los que tú amas, todas, absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias y te pedimos que en este resto de día, acá en el contexto Latinoamérica y en el resto de la noche, allá por España y Europa, nos sigas bendiciendo y nos permitas tener resultados extraordinarios en todo lo que es nuestra vida, en cada aspecto, en cada área. Lo pedimos todo y lo agradecemos todo con este sentimiento de gratitud para que tú lo recibas en el nombre y en los méritos de nuestro amante Salvador, hermano mayor y amigo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Ok, Loli. Muchísimas gracias, profe. Ha estado genial. Gracias a ti también. Y muchas bendiciones a Tere, a Ale, a Carlos, y que el Señor les bendiga grandemente en este resto de día y nos encontraremos en la próxima. Un abrazo. Amén. Para cada Bendiciones. uno. Gracias, Bendiciones bendiciones. para todos. Y muchísimas gracias por estar aquí y haber dedicado ese tiempo. Gracias. Gracias. Muchas Okay. gracias. Chao. Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Ok, bye bye. Bendiciones.